Y amén. Puede sentarse mi hermano esta mañana y esté atento a la palabra de Dios. Mi nombre es José. Lo aclaro porque la hermana dijo que venía Ángel a predicar. O de repente alguien no entiende el vocabulario de los cristianos o de la Biblia. Ángel es una tipología del líder, del pastor. La Biblia lo califica así, el ángel de esa casa. No es porque tenemos alas ni somos superior a alguien más, sino que somos los responsables de llevar el mensaje de Dios. Amén. Pero mi nombre es José. Por si acaso, ¿no? No siempre los ángeles hablaron, ¿eh? A veces ignoramos, le decía, que nosotros tenemos todo servido gracias a la misericordia del Señor. Pero esto de que está todo servido es algo en lo cual nosotros tenemos que meditar siempre. Porque hay designios de Dios a las cuales todas las cosas de Dios están sujetas. Y eso es lo importante que tenemos que saber, porque en las condiciones que nosotros vivimos hoy, se cree que somos una de las últimas generaciones para que este planeta deje de existir. Entonces estamos viviendo momentos muy críticos, muy históricos, muy difíciles. O sea, cosas que nunca nuestros antepasados pensaron por ver. Nosotros hoy lo vemos, cosas que se están manifestando, cosas que los mismos humanos están haciendo para deformar la perfección de Dios. Nunca creímos ver esas cosas increíbles. Sí, le decía uno de estos días de la señora que ve besándose dos hombres al pie de la ventana de su casa y ella llama a los carabineros. Pues dice, miren, estos hombres se están besando acá. ¿En qué siglo se había quedado ella? Es lo moderno de hoy. Pero eso no se pensaba ver hace años. Hoy se ve cosas raras, chicos, dijo aquel. Y en medio de todas esas cosas raras, mis hermanos, están aconteciendo cosas que también es un plan preparado por Satanás, porque el plan de Satanás es destruir al ser humano. Nadie está pensando en usted. Métase eso en la cabeza. Nadie está pensando en usted. No existe ningún político, ningún gobierno, ningún alcalde, nadie que esté pensando en favorecerle a usted. Ya nosotros estamos sintiendo ya la presión de lo económico, ¿no? De la crisis económica. Y los gobiernos, si usted ve las noticias, los gobiernos están preocupados. Acá mismo en Italia están súper preocupados por el gas y la energía. Pero no están pensando en las familias. Ellos están pensando cómo disminuir la factura a las empresas. Porque la economía no se puede parar. Usted se arranca a pagar su gas y su luz. O sea, quien tiene que sostener todo eso somos todos nosotros. Nadie está pensando en nosotros. Acá, como dice el dicho, cada quien reza para su santo. Pero hay gente, y especialmente cristianos, que todavía creen en los políticos. Yo pertenezco a mi país, que dicen que es el presidente más famoso del mundo. Y que está haciendo buenas cosas, hasta ahorita está haciendo buenas cosas. Pero como así hemos visto muchos, hermano. O sea, uno no sabe el final de cada persona. ¿Por qué? Porque los hombres son vulnerables. Los hombres donde hay fama y poder pueden cambiar cualquier momento. Y eso es que tenemos que saber, que nosotros, la iglesia, no solamente dependemos de pensar en una estabilidad humana, sino que aparte de todo lo que pueda pasar humanamente, nosotros pertenecemos a un ejército divino, a un ejército celestial. Esto solamente lo pueden ver las personas que están conectadas con el Dios poderoso.
Cuando David ve a los escuadrones de Saúl temblando, porque así le llama hasta que David llega, le llaman los escuadrones del rey Saúl, están temblando ante Goliat. Pero cuando David viene y dice, ¿quién es ese hombre? David no dice los escuadrones de Saúl, él dice los escuadrones de Jehová de los ejércitos. O sea, cambia la perspectiva. Porque durante el hombre piensa humanamente, entonces tú perteneces a ese sistema humano. Pero nosotros no pertenecemos a un sistema humano, pertenecemos a un gobierno, a una monarquía divina que es nuestro Dios. Amén. Y Él está pensando en cada uno de nosotros. A Dios no lo tiene preocupado la política, ni el gas, ni la electricidad. Él no tiene ningún problema. Él solamente dice, te abro ventanas, te abro los cielos y derramo bendición sobre ti. Porque Él no tiene ninguna dificultad para proveer. Entonces, pero es necesario que nosotros entendamos que aparte de estar en este mundo, pertenecemos a un reino divino y a un Dios todopoderoso. Amén. Y que Satanás, por pertenecer a este reino divino, él tiene una guerra abierta con nosotros. Y una de las cosas que Satanás más usa es debilitar la fe del hombre. Ese es el blanco perfecto. Ahorita, por ejemplo, en la guerra humana, ya no es guerra de guerrilla, ya no es fusilería. Hoy es fábricas nucleares. Entonces los objetivos de cada país es saber dónde hay una base nuclear. La intención es mandar un misil y destruir esa base nuclear para que ese país se debilite humanamente como ejército. Entonces igual usa Satanás. El plan de Satanás es debilitar la fe del cristiano. La fe del cristiano que llegó acá y que permanece acá en el corazón. Pero todo consiste acá. Por eso es que cuando Pablo lo describe en Efesios, dice que nos pongamos el yelmo de la salvación, que es lo que protege la cabeza pensadora del hombre. Entonces Satanás siempre va a atacar tu fe, tu fe, tu fe. Todo cristiano se convierte al evangelio, mis hermanos, y comienza a practicar una fe. Yo creo en Dios, gracias Señor, gracias. Mira, Dios está haciendo acá, Dios está haciendo allá. Pero con el pasar del tiempo, él comienza a mellar, a golpear, a golpear. Y hay hombres de Dios que a pesar de los años que han vivido en el Señor, han pasado por pruebas donde han sido destruidos. Y confiaban en Dios. Y pensaron estar firmes en Dios. Pero Satanás logra estar siempre golpeando con el fin que usted pueda menguar su fe, que deje de confiar en Dios, que deje de confiar. El plan de Satanás es siempre meter algo que te va a poner en duda. Y eso no lo está usando el sistema humano, eso está partiendo desde los púlpitos de las iglesias. Lo primero que ha hecho es meter una revolución de confusión en la enseñanza de los hombres, que nos paramos en el púlpito y comenzamos a tergiversar la palabra o a suavizar la palabra y comenzamos a darle a la gente mensajes, versiones equivocadas, conceptos equivocados, hasta que la persona comienza a luchar con dos pensamientos: ¿es o no es? Porque por 20 años pasé en esa iglesia diciéndome que había que santificarme, y hoy he llegado a una iglesia libre donde me dice que no importa tanto, que Dios lo que quiere es tu corazón. Entonces la persona comienza a combatir con dos pensamientos, comienza a dividir tu ser. Y lógicamente que cuando logró dividir tu fe, que estaba firme en los preceptos de Dios, te debilitas humanamente. Y vienes a ser presa de Satanás. Y cuando nos debilitamos humanamente, por estadísticas se sabe que vas a buscar la mejor opción que te conviene, lo que más te gusta, lo que más te rinde placer, lo que va a tu favor ahorita, que para nosotros no es tan complicado. Digo nosotros que superamos los 50 años,
Pero para las generaciones de hoy que están naciendo en este sistema, es más difícil que para nosotros. Si a mí me quitaran el celular, de repente sufriría poco, pero me acostumbraría, porque yo no nací con celular. Pero ya usted inténtelo quitar a los niños que nacen con celular. Si ahí está mi nietecita, que ella basta que vea el celular y ella va. Y yo le digo, no se toca. Me dice, se va enojada. Ya se enoja, tiene su carácter, no cree que no. Pero los niños hoy le llama la atención todas estas cosas. Y para tenerlos tranquilos hay que darles estas cosas. Porque ahí están los dibujitos y ahí está todo. Y bueno, el problema no es racionarlos, el problema es querérselos suspender. Porque ya se acostumbran, nacieron con eso. Por eso le digo, hay cosas que para nosotros es fácil entenderlas y las podemos dejar porque las comprendemos. En nuestro tiempo no existieron. Eso es del diablo, eso es del modernismo. Pero los jóvenes modernos que están naciendo, ¿cómo hacen para luchar con esto? Tienen mayores dificultades para poder explicarles cómo se trasladan ellos 40 años atrás. Y yo les digo, miren que cuando yo nací no existía la televisión. Y yo dice, eso es raro. ¿Cómo hicieron ustedes a subsistir? Hermanos, eso de ir al Antel se llamaba ya para enviar un telegrama. Porque la persona se había ido por varios meses o años y hay que enviarle, era la manera de comunicarse por un telegrama. Cuando alguien estaba en el extranjero, llegaban las postales, viendo el paisaje, ahí qué lindo donde está, te quiero mucho, desde acá de Italia. Hoy la gente todavía anda haciendo fotografías, yo les digo, vayan a internet. Ahí están las fotografías de todo el mundo y mejores fotografías porque son de profesionales. No sé por qué pero hermanos, en años atrás todas esas cosas no se veían, pero hoy son normales. Quitarlas, eso, si a mí me querían quitar el capirucho es un pedacito de madera con un palito y un hilo que se está, usted pasaba jugando 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 y hacía piruetas y hacía de todo, sin perderlo. Después estaba el yoyo, o sea, el yoyo, por todos lados. El trompo, o sea, cuando los niños lloraban cuando se les quitaba el trompo, era su juguete de la actualidad. Pero ese sistema de vida, hermano, en el cual nosotros estamos viviendo, tenemos que entender que nosotros pertenecemos a un reino que no se ha modernizado, que vive en una actualidad. Y que hay cosas que no son pecado usarlas. El problema es la falta de educación. Y el problema del mal uso que se le dan a estas cosas. Pero no es pecado tenerlas o usarlas, sino cómo podemos nosotros instruir y enseñar para que estas cosas vengan a ser para lo que fueron diseñadas, que fueron hechas herramientas para agilizar las tareas de los seres humanos. Pero ese es el uso que no se les está dando. Entonces, y eso nos está agobiando. Y Satanás está usando todo eso. Y él lo que quiere es destruirnos siempre, porque esa es la misión. Y acá dice que en medio de todas estas cosas podemos usar esta historia, de muchas historias que le pasaron a Israel. Que este rey, que es el imperio dominante, le decía, porque Satanás tiene una fuerza increíble. No existe ningún ser humano sin Dios que quiera luchar contra Satanás, porque él es potente en su nivel. Humanamente yo no puedo oponerme a Satanás ni aunque fuera la palestra, porque él es un ser espiritual, fue creado por Dios, se las sabe todas más por viejo que por diablo.
Aunque la radio deportiva dice que se sabe una más que el diablo. Pero nadie sabe más que el diablo, hermano. La única manera de poder contrarrestar esa fuerza de maldad es que nosotros nos pongamos al otro lado del bando, pues. Al lado de Dios, a la parte buena de Dios. Es la única manera para que nosotros podamos contrarrestar todas las fuerzas de maldad. Ahora, el diablo desconoce muchos factores de su vida espiritual que agradan a Dios. Hay cosas que las conoce, pero hay otras que no las conoce el diablo. Por eso es que él intenta destruirnos a todos y a veces se lleva un chasco porque tocó a alguien que no debería tocar. ¿No es verdad? A veces se mete con el cristiano equivocado. Que se meta con los de otra iglesia, pero si se mete con uno de la Maranata, hermano, ya lo hizo pupusa, o sea, chicharrón. A veces se mete con el cliente equivocado, porque se descuidó que ese tipo tiene una conexión con Dios y que tiene un abogado y que tiene un defensor que no lo va a abandonar y hermano, va a perder la batalla, pues. O sea, por eso es que cuando intentó destruir a Job, él dijo, acá me lo agarré, este lo destruye y se va a volver contra Dios, y terminó mal Satanás. Terminó mal. Ahora cuando quiere destruir a Cristo le pasa lo mismo, porque dijo, ya destruí a Adán, este también lo voy a engañar. Le fue mal. Le fue mal. Aunque el diablo sabe algunas cosas, hay cosas que él no sabe. Porque dice que él buscaba a Cristo, por toda la Biblia buscaba a Cristo. Nunca lo encontró. Quien se lo presentó fue el Padre. Es el Padre que lo lleva al desierto y los pone a los dos y le dice, acá está el que viene buscando desde hace años. El que te va a pisar la cabeza. El que tú lo mordiste en el carcañal, pero él te va a pisar la cabeza. Entonces hay cosas que el diablo no sabe y se lleva su chasco cuando nos enfrenta. Pero a él no le importa perder batalla. Él siempre va a intentar destruirnos, por muy fiel que seamos, por mucho que busquemos. Bueno, entre más buscamos, más hambre nos tiene. Y nos va a sitiar siempre. Sitiar es que viene avanzando, viene rodeando y trae como objetivo atacar tu vida, atacar tu familia, atacar la iglesia. A la fin, él viene de ganar muchas batallas. Satanás se cree omnipotente acá en la tierra, porque los hombres están sin Dios. Para él es fácil envenenar la mente de un hombre y volverlo asesino, volverlo malvado. Y una batalla es una victoria para él. Y él se cree invencible en la tierra. Y cuando se personaliza en hombres, estos hombres también desconocen y se llenan de orgullo y se vuelven blasfemos, como el caso de este rey que está comparando al Dios de Israel con los dioses muertos que tenían las otras naciones. Si como Satanás en este tiempo se confunde con la religión, porque la iglesia está practicando religión. A la fin Satanás dice, todos acá son religiosos, pero hay unos que no. Y si son religiosos, así como destruí a aquellos religiosos, voy a destruir a estos religiosos. Y a veces no eran religiosos de verdad, eran gente que buscaba de Dios. Entonces viene de destruir a una nación, a otra nación, a otra nación, y todos invocaban a su Dios. Contaba mi abuelo que cuando hubo un diluvio allá en mi país, hubo una señora que se subió hasta el techo de la casa, pero iba cargando a San Antonio del Monte, que es el que guarda no sé qué cosa. Y ahí se fue subiendo hasta que las aguas fueron subiendo y la señora terminó en el techo y rezándole a San Antonio. Y cuando las aguas desbarataron la casa y el techo estaba por caerse, la señora se rindió y dijo, ahógate tú primero, San Antonio. Tiró el santo que se lo llevara a la corriente, al final no la había librado. Entonces las naciones presentan sus dioses, pero como son dioses muertos, ojo con esto,
Porque no necesariamente tienes que pertenecer a una religión muerta. A veces podemos estar en la misma iglesia del Señor y no tener una relación con Dios. Y nuestra fe viene a ser una fe muerta. Eso dice la Biblia. Y cada vez que hablamos de que Dios nos dice que nos acerquemos a Él, repito, y lo he dicho todos estos domingos, no nos dice acércate a la iglesia, dice acércate a mí. Porque usted puede ser parte de una iglesia y bienvenido hoy. Nosotros le da la bienvenida cuando inicia el culto, se la damos cuando terminamos de orar, se la doy yo y bienvenido y bienvenido y bienvenido. Todo está bien, pero la cosa es si de verdad Dios te ha dicho bienvenido. Que es siempre el propósito de Dios, pero nosotros tenemos que asegurarnos. Ahora estas personas vienen y le manda el reto a Ezequías, a este rey, ¿verdad? Que de una u otra manera, este rey es reconocido porque es el que el Señor sanó de una enfermedad incurable, ¿se recuerda? Que le dio 15 años más, ¿sí? Entonces es un hombre muy devoto a Dios, y para que un rey diga esto es porque Ezequías tiene un credo que es el que opera en el reino de Israel. Y este credo es de confiar en Dios. Cree en Dios. Dios nos va a librar. Dios nos va a sanar. Dios nos va a ayudar. Y ese es el credo, decía, de los predicadores y de todos los que tenemos fe. Usted que aconseja a otros siempre está diciéndole: confía en Dios, hermano. Créale al Señor. Mire, a mí me sanó, a mí me ayudó, a mí me asistió el Señor. Y estamos siempre, pero el diablo siempre va a querer contrarrestar esas palabras que anclan tu fe en Dios. Porque para estar anclados en Dios hay que tener una confianza firme en Dios. Pero al diablo no le gusta eso, que estemos agarrados de Dios. Él va a llegar siempre a sembrar esta duda. Entonces manda un mensajero al rey Ezequías y le dice: dejen de estarle creyendo a Ezequías. ¿Sabe que hoy por todos los medios de la web usted va a encontrar: dejen de estarle creyendo a ese predicador? Esos dice predican por dinero, esos predican por... Y es verdad en algunas partes, pero no todo es verdad. Porque así como hay cosas verdaderas, hay cosas falsas también. Pero no todo es falso, aunque no todo es verdadero. Pero el diablo siempre va a traer. Y hay gente que se llena de cizaña porque te mete en el conflicto. No creas eso. A veces conversamos con personas que cuando están pasando por su enfermedad comienzan a dudar. Dicen: no sé por qué Dios ha permitido esto. Algo escuchó. Algo ha escuchado que lo ha puesto en duda. Hemos tenido personas que han partido a la presencia del Señor y hasta el último día de existencia en la tierra no dudaron en Dios. Y cuando partieron conscientes que se iban a la presencia del Señor. Pero combatieron, porque no faltaron, hermanos, mensajeros, no faltaron palabras que llegaran a querer mellar su fe y a decirle: ¿dónde está tu Dios? No que tú vas a la iglesia todos los domingos, no que dices que tu Dios es poderoso. Cada vez que estamos en dificultad, el diablo va a aprovechar para enviarnos mensajeros. ¿Cuál era la dificultad de Ezequías? No tenía un ejército competente. El ejército de Israel estaba diezmado. Y hoy viene un rey que es el imperio potente y que ha arrasado con todas las naciones y está enfrente de ti, y él ve su ejército y dice: pues qué bueno eso, hermano. Porque cada vez que usted se vea, diga: ¿y yo qué puedo hacer? Porque una de las cosas que nos apartan de Dios es cuando yo pienso que yo puedo hacer algo o tengo para hacer algo. El hombre se aleja de Dios cuando cree que está en condiciones de resolver sus problemas. Fin que tienes empleo, tienes vivienda, tienes familia, hay que disfrutar, porque nos pasa a nosotros, hermano. Basta que le aumenten 200 euros y ay, el diezmo no aumentó, pero sus vacaciones sí. Pues basta que nos suelten un poquito y nosotros comenzamos a ponernos en avispero a ver qué hacemos. Pero cuando no tenemos y no podemos enfrentar, y esto me encanta de Dios, porque alguien dijo:
no me des riqueza, ni me des pobreza. Y ese debe ser el contexto nuestro, el credo nuestro. No me des riqueza, Señor. Si yo ya viví 50 años siendo pobre, cuando a lo mejor lo necesité, o ya para viejo, ya no necesito tanto. Si ya ni me llama la atención el mar, ni viajar, ni cosas. No, ya. Pero cuando uno tiene 20 años que está explorando el mundo y la vida, no quisiera tener platita para andar en mi buen vehículo, tener mi casita y tener buenos zapatos, buena ropita. Y te llega plata cuando ya estás para irte. Pero le digo, gracias, Señor. Gracias. Porque si me lo hubieras dado antes, quién sabe si estuviera acá. Por eso es que hay veces que Dios nos suelta, porque sabe que estamos siempre propensos a pensar que yo puedo solucionar mis cosas. Hay familias acá en la iglesia que piensan así. Yo no dependo del pastor, yo tengo acá y hago mi vida. El problema es cuando el mal aprieta, cuando careces de todo, cuando la familia se te está destruyendo, cuando hay conflictos matrimoniales y hay separaciones, hay traiciones y hay todo. Entonces si buscamos a alguien y nos acordamos de Dios, eso es bueno, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre nos va a tener limitados para que dependamos siempre de Él. Se lo enseñó a Israel por todo el desierto. Israel pudo entrar con todas las riquezas a la tierra prometida que los mismos egipcios les habían dado, pero lo lleva al desierto para que probaran la dependencia de Él, porque tenían tendencia. Pero qué bueno echar un vistazo. No somos tan fuertes que pensemos. Yo cada vez que alguien me dice, no, pastor, yo estoy bien, bueno, cuídese, no, la Biblia dice, aquel que esté firme, mire que no caiga, fortalezcase más. Pero no me diga que le va a durar 100 años esa fortaleza que tiene, porque mañana va a venir llorando. No, yo no, tú no sabes. Porque por el camino pasaron varios ya, pensando lo mismo, diciendo lo mismo. Y después tuvieron que ser auxiliados. Entonces el rey ve el ejército y se da cuenta que no tiene fuerzas para combatir. Y no era una nación cualquiera, porque este es el caso, pues, hermano. A la fin de cualquier nación que no tiene a Dios se rinde y vamos, que me lleven cautivo. Pero Israel, si Dios lo califica como un oprobio que pisotearan a Israel, que lo pisotearon varias veces, ¿por qué no lo podían pisotear como las otras naciones? Porque Israel tiene a Dios. O sea, que el diablo haga lo que quiera con quien quiera, pero la iglesia, hermano. O sea, no que tienes a Dios y a veces tiene razón el diablo de sacarnos en cara y no que tú crees en Dios, pues. Porque no es problema del diablo, es problema de mi búsqueda y de mi confianza que tengo en Dios. Y cada vez que Él logra mellar mi fe, yo pongo en ridículo a Dios. Por eso es que Dios hace un pacto con Israel cuando ingresan a la tierra prometida, el pacto de la circuncisión, porque dice, de hoy en adelante yo voy a ser tu papá, ustedes van a ser mis hijos, y la señal del pacto es la circuncisión. Nadie más podrá pisotearlos, dice Dios. Nadie más los va a poner en vergüenza. Y eso es lo que Cristo le dio a la iglesia. O sea, para ponerlo en lo más alto, Cristo dijo, ni las puertas del Hades va a prevalecer contra la iglesia de Cristo. No digamos un simple demonio, no digamos un plan macabro de Satanás, ni las huestes del infierno para servirnos así en bandeja. El Señor dijo, imagínate, ni las huestes del infierno que se levanten contra ti pueden contra ti, porque yo triunfé, dice el Señor. Entonces, ¿qué es? Todo mundo puede fracasar, pero la iglesia. Hay un motivo, hay un porqué. Y a pesar de toda esta arrogancia de este hombre que viene dispuesto a destruir, a derrotar,
¿Por qué le dije que en una parte los teólogos consideran una guerra cósmica? Porque es contra el bien y el mal y creen que nosotros somos pues las personas que estamos ahí peleando, ¿no? Como usados. Lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, supuestamente lo que está pasando en Rusia, que cuando han visto la cosa seria que los ucranianos se han levantado, los rusos han querido renunciar y el presidente dijo, o los matan o se rinden, ahí vean ustedes. Pero ya no los rescató, ya no los auxilió. Ese es el sistema de los hombres, lo hizo Hitler también. Pero Dios no. O sea, Dios nos tiene acá, pero la guerra la pelea Él. Y no deja heridos, abandonados, ni sus ejércitos desamparados. David lo dijo, fui joven y he llegado a viejo y nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente, dijo, que mendigue pan. O sea, solo para hablar de la certeza, de la veracidad de las promesas de Dios, David lo pone claro y dice, ni un justo he visto desamparado, siempre Dios lo ha auxiliado, si es justo. Por eso le digo, si es justo, o sea, no puede dejarlo Dios desamparado. No estoy diciendo que no va a pasar un proceso de sufrimiento, de prueba o de dolor, pero no te va a dejar. Y esta es la certeza que tenemos que tener. ¿Por qué? Cada vez que el diablo venga a atacarnos y venga con prepotencia y venga desafiando como este rey, que se personaliza el diablo y dice, pero ¿dónde están los dioses de las otras naciones? ¿Cómo le creen a este rey que les va a librar? ¿Podrá Jehová librarnos de mi mano? Porque los hombres ignoran de que en la Biblia Dios mismo se ha catalogado como Jehová de los ejércitos. Y en otras traducciones habla de Jehová el Todopoderoso. Y si Jehová es el Todopoderoso, habrá, hermanos, algún poder que se pueda enfrentar a Dios. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer cuando nos sintamos sitiados por Satanás. ¿Habrá alguna potencia? ¿Existe alguna potencia que pueda contra mi Dios? Aunque este rey se presente dispuesto a derrotar, a la fin, usted sabe que todo lo que el diablo proponga hacer en mi vida no está peleando contra mí. Él tiene una guerra contra el bien, contra Dios. Y como yo le pertenezco a Dios, yo soy pertenencia de Dios. Algo bueno tienen esos americanos, que si usted es americano y le está pasando algo en cualquier país, lo van a buscar. Lo van a sacar, que la película de Rambo no es falsa. ¿Sabían ustedes que Hollywood siempre va haciendo películas en base a la historia que quieren marcar los americanos? Estaba pasando el fin del comunismo y la Guerra Fría, y esa película anuncia el triunfo de los americanos. No crean ustedes que solamente cine y de reírnos, pero es todo histórico y está basado siempre en una realidad o en algún plan que ellos tienen. Pero si usted es americano, donde quiera que esté y usted está en peligro, ellos lo van a buscar y ellos pelean por usted y ellos lo hacen venir de allá. Tanto así que las familias que viven en América, bueno, acá tenemos uno, mi hermano Salvador, ¿verdad? Fue deportado después de tantos años, pero sus hijos nacidos allá son americanos, no se los dieron. Acá él llora y todo, pero lloraba, ya tiene 2 más. Pero al nomás cumplan 18 también te pagan un viaje, porque ellos tienen todo el derecho de hacer llegar a sus parientes allá. Pero ellos son nativos de ahí y ellos quedan ahí. Entonces, similar a nuestro Dios, lo que es de Dios es de Dios. Por eso Él dice, lo que está en mis manos, nadie lo arrebata, hermanos. Si pertenecemos y estamos en las manos de Dios, pues ¿quién nos podrá separar de esas manos de Dios? Por mucho intento que el diablo haga.
Entonces, esta realidad es la que tenemos que ver nosotros, que Dios siempre va a estar con nosotros y no hay poder que pueda derrotar a Dios. Eso solo lo ven los que estudian allá en la mitología griega, si ven, ¿verdad? O en las producciones cinematográficas se ven que se puede derrotar a Dios, pero en la realidad, vea lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 hasta el 10, leemos el destino de todo lo que Efesios 6:12 dice: principados, potestades y todas las huestes de maldad tienen un destino ya establecido por Dios y es la condenación eterna. O sea, Satanás, esta fuerza del mal que quiere destruir a la iglesia del Señor, ya tiene una sentencia. ¿Lo encontró? Apocalipsis 27. Cuando será apresado el diablo y todo, va. O sea, este Dios poderoso va a agarrar todos esos animalitos así, como quien va a agarrar una iguana y es un cocodrilo. ¿Ha visto? Como agarrar un niño tiernito, ¿no? Usted lo agarra, el gran hombrote lo agarra, ni se ve. Entonces, a estas fieras que nosotros le tenemos temor, Dios los va a agarrar, boom, adentro, Y ese es el juicio dictado. O sea, eso ya existe. Ya hay una victoria para la iglesia. Vean lo que dice Colosenses. Acá lo está mostrando, capítulo 2, versículo 15. La Biblia dice que cuando Cristo extendió sus brazos en la cruz, sucedió esto. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Esto es notorio, esto es historia. Dividió la historia antes de Cristo y después de Cristo, y ahí nace una iglesia triunfante, victoriosa por lo que Cristo hizo. Exhibió al diablo, hermanos, públicamente en la cruz y triunfó sobre ellos. O sea, esa es la sentencia. Ese fue el juicio ya para Satanás. Satanás ya está sentenciado. Y la anda tirando patadas de ahogado. Claro que para nosotros hasta un muerto nos asusta, pues. Los vivos le tenemos más miedo a los muertos que a los vivos. Ahora esta noche usted se va a dormir en medio de un cementerio. ¿Quiénes irían a dormir allá al cementerio? Después de salir un muerto, ¿no? Mire qué mentalidad. ¿Usted cree que los muertos salen, hermano? A medianoche pueden estar hablando los muertos. Hay mentalidades que le llevan comida a los muertos porque salen a comer. Ahí aprovechan los vivos. Salomón dijo: los muertos ya no tienen más parte con los vivos. Y entonces, ¿qué es lo que habla y se manifiesta? El diablo. Él sí te puede salir en el cementerio para asustarte. Hay unas casas tan bonitas en los cementerios. ¿Sí o no? Los ricos les construyen una. Este es un desperdicio, hermano. Eso, ahí cualquiera puede ir a vivir tranquilamente. Lleve su calefactor eléctrico y no paga fito ni nada. Y el muerto no le va a decir nada. Pero nosotros le tenemos más miedo a los muertos que a los vivos. Y tenemos más temor de las mentiras que de la verdad. Si como mi tío veía muchas cosas, yo le preguntaba y le decía: tío, ¿y usted vio al diablo? Y me dice: mi amigo. ¿Y cómo fue? Dice: yo tenía, me dice, como 8 años. Y entonces me fui a vivir con mi tío, y mi tío tenía pacto con el diablo. Y a medianoche el diablo llegó. Y mi tío, entonces él se levantó, abrí la puerta y le dijo: ¿quién eres? Soy el diablo. Ay, ¿qué quiere? Vengo a ver a tu tío. Ok, fue a hablar al tío. Y después él salió, dice, a hacer la pipí al patio, porque allá en el cantón no hay servicio ni nada.
Uno sale y va al patio y pasó a la par del diablo. Y él escuchó que el diablo le dice al tío: mira, ese bicho tiene valor, mira, no me tiene miedo, dile que haga un pacto conmigo. Él contaba su historia, yo no sé si es verdad. Besó la ciguanaba, las mujeres se le convertían en gatos, les pegaba y las dejaba tiradas ahí. O sea, él contaba todo este montón de mística que cuando nos la contaba a nosotros que estábamos pequeñitos a medianoche, a nosotros nos zarciaban la quijada, hermano, y los dientes. Y había mi primo que se quedaba en la casa con nosotros por escuchar y después tenía que irse a su casa, ahí nomás, 10 metros. ¿Y qué quería irse? Y mi tío le gritaba al otro: Agustín, Agustín, sí, ven para acá. Y yo decía: no tengo miedo. No sé, hasta que lo iban a traer. Y si nosotros escuchamos esas cosas, nosotros le tenemos miedo. Pero hoy le estoy hablando de la verdad y entramos en dificultad, nos reímos, estamos tranquilos. Porque el ser humano tiene más tendencia a creer a lo falso que a lo verdadero. Sí, hermano, esa es nuestra dificultad. Usted ve una novela, ¿por qué las novelas son dañinas? Porque le lavan el cerebro. Ahí está la mujer viendo la novela y llorando, llorando. Y ese desgraciado que la traicionó, pobrecita la princesa, y que no sé qué, ese bandido. Y ese bandido que la traicionó son actores nada más. Ellos después que terminaron de hacer esa escena van allá al bar y están juntos conversando. No están molestos, no ha pasado nada, no son pareja. Pero la gente está llorando en las casas y esperando el siguiente capítulo. Y si se encontrara en persona ese actor, es capaz de pegarle. Porque se ha creído que es verdad lo que está viendo en la pantalla. Y es falso, es mentira. Imagínense cómo el mundo funciona y cómo Satanás quiere engañarnos, y por eso nos cuesta creer la verdad, nos cuesta seguir lo verdadero. Y acá dice que él lo exhibió, y lo mismo nos conectamos con lo que dice Mateo capítulo 16 versículo 18, porque cuando Pedro tiene la revelación y le dice: tú eres el Cristo, entonces Jesús le dice sobre esa declaración, dice: yo voy a fundar mi iglesia y las Hades del infierno no prevalecerán contra la iglesia. O sea, dos versículos muy fundamentales para que nosotros le creamos a Dios. Uno, que este Satanás que nos tiene sitiado y que nos quiere amedrentar y que nos vocea y que nos persigue, porque existe la persecución satánica también, Hay personas que vienen, aunque tienen relaciones sexuales a través de espíritus en las noches, y persecución, y te siguen, tú sientes pasos, te tira la cobija, te apaga la llave del agua y te hace muchas cosas, pero es siempre el diablo, es siempre el diablo. Y cuando a usted le suceda eso, dos versículos clave. Uno es: públicamente te derrotó Jesús y te exhibió. No hay nadie que no sepa en esta tierra que Jesús tuvo la victoria sobre Satanás. Aunque el mundo lo quiera negar, mis hermanos, si la guerra es cósmica del bien contra el mal, pues el mal fue vencido por el bien. ¿Y quién lo venció? Cristo. Y cuando se refirió a la iglesia que él mismo constituyó, dijo eso: ni las puertas del infierno ni las huestes de maldad podrán contra la iglesia del Señor. Entonces nosotros tenemos una victoria, y no es necesario vernos como está haciendo el rey, que él está viendo a su ejército y se ve diezmado. No tiene la capacidad para enfrentar a este rey, porque este gato que piensa que es león ruge como león, pero no es león. El león es el nuestro. Nunca se olvide cuando vea un león enfrente que usted tiene uno, y que el suyo es el original, porque es el león de la tribu de Judá. Cuando usted vea a un león que le ruge enfrente, dígale: ¿qué tribu eres tú? Porque si eres de la tribu de allá de las huestes del infierno, el triunfo ya perdiste, papá.
Pero hay cosas, mis hermanos, a las cuales nosotros nos tenemos que sujetar, pues, porque es lo que Dios determinó, aparte de todo lo que nos haga. Entonces, todo ya tiene un final, hay un destino diseñado de Dios y ya clausurado por Dios, a menos que los hombres cambiemos nuestro proceder. Este es el problema, que todo lo que yo le estoy hablando, que Cristo ganó para nosotros, es una realidad. Y si fuera católico le dijera por esta vez. Entonces, todo lo que Jesús ganó es una realidad. Y todo hombre que le crea a Dios y que le entregue su corazón al Señor, se apropia de estos beneficios. Y puede vivir toda tu vida triunfante en el Señor. Y aunque pase momentos de dolor, de sufrimiento, pero son transitorios, así como entran, se van, así como llegaron, van a desaparecer, siempre vas a salir victorioso, al menos que cambies tu proceder. ¿Y qué es ese proceder, pastor? Bueno, la Biblia lo habla. ¿Qué es lo que había pasado? Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 11. Es que el proceder del hombre provoca reacciones. Esta es la cosa, que el proceder del hombre provoca reacciones. ¿Y qué dice? Segunda de Reyes, de Crónicas, perdón, 36, 11. Ahí nos muestra, durante los hermanos lo ponen, mis hermanos, cómo la maldad del hombre sobrepasa los límites establecidos por Dios. Ese es el mal proceder del hombre. O sea, todo está muy hermoso. Que nos quede claro eso. Porque no todos los púlpitos le van a enseñar que este Dios del triunfo, este Dios de la victoria, este Dios que te ama, este Dios que tiene cielos abiertos, este Dios que te ha introducido a la tierra prometida, ha encerrado todo bajo sus designios. O sea, son operativos según el propósito de su voluntad, ajena a la mía. O sea, ajena a lo mío. Yo quiero obtener lo de Dios, debo sujetarme a lo que Él estableció, aunque a mí no me guste. Y aunque no me parezca correcto a mí. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, sigamos. E hizo, ¿qué hizo? Ahí comienza la degradación del hombre, el mal proceder del hombre. Y más de alguno de nosotros, ni tanto hace lo malo, hermanos. Y usted hoy está escuchando el mensaje que Dios es poderoso y que Dios le... Y muchos dicen amén, pero ojo, porque acá hay un ritmo con el que se baila. Y es lo que Dios estableció. Y hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, y no se humilló. Este es el problema. Y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Por eso la hermana dijo, hoy viene el ángel que nos habla. No me ve a mí, pues. Le dije, no me llamo ángel, ni tengo cara de ángel, pero puede ser que Dios este día quiso hablarle a través de mí. Y para que le escuchemos y nos humillemos. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, o sea, su cabeza, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. 15. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad. Es normal, hermano. Si acá basta que el pastor diga, hermano, ¿sabe qué? Pongámonos un poquito más suave, más calmado. Uy, el pueblo, hermano. Por eso es que hay reglas en las iglesias que la gente dice, pero no es bíblico, pero rige tu conducta. Porque si la quitamos, nos vamos a degenerar. Y ese es el problema. Aumentaron la iniquidad, claro, el rey ya está rebelde, el pueblo ¿qué va a hacer? Rebelde. Siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de su mensajero, porque él tenía misericordia. Vea cómo es nuestro Dios, hermano.
Cada domingo que usted viene acá o cada culto, ¿sabe por qué hay alguien que se para acá a predicarle, aunque a usted no le gusta, aunque la voz de él le parezca grosera? Es porque Dios tiene misericordia. Y a veces dice, pero ¿por qué predican lo mismo? Porque Dios tiene misericordia. ¿Por qué lo mismo? Porque no cambiamos. Tiene que dar el mismo mensaje. Porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, que es su casa. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Escarnecer, criticar, murmurar, burlarse, ofenderlos de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio. Todo lo que Dios ha declarado para su iglesia es una realidad. Es para usted y es para mí. Eso nadie se lo puede quitar, al menos que cambiemos nuestra conducta, nuestro proceder. Al menos que aflojemos la cuerda. Al menos que nosotros digamos, ¿sabe qué, hermano? Estas reglas que hemos puesto son muy duras, suavicémoslas un poco. Ya vivamos un poquito más tranquilos, no es para tanto. Y comenzamos a multiplicar maldad, maldad y maldad. Y aunque Dios es misericordioso, porque cuando el pueblo comienza a desbandarse, Dios siempre va a enviar un mensajero, otro mensajero, otro mensajero. Pero no todos los mensajeros llevan un mensaje de verdad, porque acá llegó uno que ya llevaba el mensaje de juicio dictado. ¿Por qué? Porque el pueblo en su proceder se había apartado de Dios. Pero Pablo dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y acá hay un hombre, pues nosotros tenemos que admirar al rey, en este caso al rey, porque Ezequías, que había observado su ejército y se da cuenta que no está en grado de proceder, y recuerda toda la trayectoria del imperio asirio que viene arrasando con todo, y el caso pues es de vida o muerte, porque hermanos, no lo agarremos así tranquilamente, que yo me aparto de Dios y que las cosas van mal. El caso nuestro siempre es de vida o muerte. No lo tome así, porque cuando se le va hermanos, estrechando menos el espacio, usted va sintiendo la presión y el dolor. Y no todos los juicios son culpa del diablo. Hay juicios determinados ya por Dios, porque el proceder del hombre provoca reacción en Dios. Si te mandé mensajero, te dije esto, te envié esta palabra, estuve contigo, te advertí en esto y no quisiste, tu pecado ha sobrepasado mis límites y hoy te viene un juicio. Pero en su angustia, eso es importante, que Dios en su misericordia siempre, mis hermanos, allá en lo profundo de nuestro ser, porque en el caso del rey Ezequías, en su angustia recuerda que Jehová, el Dios de los ejércitos, puede intervenir. Nunca olvide eso, iglesia. Nunca olvide eso, hermano. Nunca lo olvides. Que aunque te hayas apartado de Dios, aunque te sientas lejos de Dios, en medio de cualquier presión diabólica, satánica, Dios puede reaccionar a tu favor. Dios siempre va a estar dispuesto. Él puede intervenir a la hora que Él crea. ¿Y cómo puede intervenir Dios? Porque esa es nuestra palabra. Volvamos a lo mismo. Volvamos a la reacción que Dios tiene por el proceder del hombre. Y ahí pues dice Isaías capítulo 37 versículo 1, que es lo que el rey hace. Dice que en medio de su dolor, de su problema, se humilló. Allá leímos que el rey no se humilló. El rey se llenó de ira y se ensanchó y no quería saber nada de Dios. Pero este rey sabe, hermanos, el proceder. Y nosotros lo sabemos también como iglesia. Cuando usted se encuentra en dificultad, aunque haya fallado, usted sabe cuál es el proceder.
Y no esté culpando siempre al diablo. Hay algún accionar nuestro que ha ocasionado ese juicio de Dios. Porque siempre viene provocado por nosotros mismos. Pero Él puede intervenir, y este rey lo sabe, y usted lo sabe también, que Dios puede intervenir en cualquier momento. ¿Y cómo puede intervenir Dios? Que este rey se fue, y vea esto importante. Aconteció después que cuando el rey Ezequías oyó, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. Dos cosas importantes: la humillación, que tiene que ver con el despojo. En aquel tiempo sus vestiduras, y hacían todo un ritual en demostración que se estaban humillando delante de Dios, reconociendo que ellos no tenían capacidad de enfrentar eso y que Dios sí lo podía hacer. Pero se viene a la casa de Dios, porque en la casa de Dios había hecho un pacto Salomón y había una promesa de que Dios iba a escuchar, y nosotros también tenemos promesa en la casa de Dios. Este martes que pasó reanudamos nuestro culto de los martes, pero tuvimos una oración por la familia, estuvo poderosa. Vinieron muchas familias. Aún algunos hermanos me dijeron: pastor, ¿por qué no lo transmitieron en directo? Estábamos esperando, porque no te puede llegar la unción hasta la casa a través de internet. Hay que venir a la casa del Señor. Hay gente que los domingos no viene a la iglesia, pero allá lo vi en directo. ¿Y qué te enseñó eso? Eso es para los inconversos. Hay que venir a la casa del Señor, porque acá todos juntos le pedimos al Señor. Y el rey, mire hermano, no me diga que no tiene tiempo, que el rey tenía tiempo. Y no hay tiempo cuando sobreabundemos de tiempo que cuando estamos en apuro. Cuando todo está bien, nosotros no tenemos tiempo. Espérate que el diablo agarre del pescuezo a uno de tus hijos y te lo esté ahorcando delante de tu cara, y vas a dejar trabajo y vas a dejar todo y vas a tener tiempo para Dios. Pero ¿por qué esperar eso, pues? Considera a Dios dentro de tu agenda, en todo tu poderío y tu gobierno de familia que tienes. Incluye a Dios y dile: yo necesito tiempo para mi Dios antes de que el diablo me ahorque a mi hijo o ahorque a mi esposa. Bueno, la esposa, pero no ni a ella. Iba a decir amén, no reprendes. No, el diablo nos respeta, hermano, agarra a quien sea o a nosotros mismos. Yo he visto gente endemoniada que no la agarra el diablo del pescuezo, ellos solo se agarran. Y hemos tenido que luchar para soltarlo porque se están ahogando, Ellos solo se están ahorcando. Pues el diablo es tonto. Pero ¿por qué esperar, pues, hermano? La vida no siempre va a ir así de maravilla, color de rosa, especialmente nosotros que conocemos a Dios. Entonces tenemos que involucrar a Dios. Y él, siendo rey, ¿y qué le importaba el rey? Su trono y sus papeles y su firma, si ya están a punto de quemarle todo el palacio y matarlo a él. Pues lo primero que hacían era matar al rey. Es de vida o de muerte. Que se quede toda esa actividad. Me voy a la casa del Señor, y se humilla delante de Dios y le envía un mensaje al profeta pidiendo auxilio. Versículo 3, 37:3, siguiente capítulo, el versículo 3. Así ha dicho Ezequías, dice el mensajero que él envía del templo al profeta: el día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día. Pero ve esa palabra, día de angustia y de reprensión. Eso de entender que las cosas malas que nos pasan a nosotros no es solamente porque el diablo no nos quiere, puede ser una reprensión de Dios por rebeldes, por malcriados, por descuidados, porque no queremos nada con Él. Entonces Dios tiene que reprendernos de esa manera. Y eso es lo que el rey dice: día de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos, y acá usa una parabolismo el rey, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerza. ¿Qué quiere decir el rey con esto? Que están en una condición de reprensión tan fuerte y ellos están
tan debilitados, tan sin fuerzas, que si no existe un intervento extraordinario por alguien, no van a tener victoria. Es lo que por eso es que el rey usa la historia de una mujer que está dando a luz para mostrar que la mujer que está dando a luz, que no tiene fuerza, si no hay alguien que llegue en auxilio, ¿qué es lo que hacen cuando la mujer está dando a luz y no tiene fuerza? Pues llegan los médicos, hermano, y tienen que hacer una cesárea y sacar. ¿Y qué se va a hacer si no tiene más fuerza para dar a luz? Alguien tiene que intervenir, alguien tiene que traer la cura, alguien tiene que asistir. Y es lo que el rey está diciendo. ¿Saben qué? Nosotros acá, ni yo como rey, ni el ejército, ni la nación es competente para enfrentar. Acá necesitamos un intervento de Dios. Y le manda a decir al profeta eso. Y esto es lo que ocurre, hermanos. Y por eso es que repetidas veces nosotros encontramos esto en la Biblia, Crónicas 7, 13 y 14. Y póngase de pie, por favor. Crónicas 7, 13 y 14. Isaías dice que el rey fue al templo, que se rasgó sus vestidos, que se vistió de cilicio, o sea, se humilló delante de Dios. ¿Por qué? Porque Ezequías sabe que todas las cosas, como le dije al inicio, la reacción de Dios a nuestro favor está encerrada en los mismos designios de Dios. ¿Qué es un designio? Un propósito, un mandato, un plan a realizar lejos de mi voluntad. Es algo que Dios estableció. La única manera para que esto sea movido y aparezca lo otro es esta fórmula. O sea, Dios nunca va a ser movido por lágrimas, ni por berrinches en el altar, ni porque yo venga asustado en ese momento, porque repito, el diablo me está ahorcando a mi hijo y yo vengo acá a llorar, Señor, acá. Nunca va a ser movido porque Él no es sentimental. Él se mueve por principios a aplicar. Y lo primero que, por eso es que le digo que cuando oramos le digo, Señor, por favor, llévate este carácter. Si se lleva el carácter, te lleva a ti. Dios no va a cambiar el carácter de nadie por arte de magia. ¿Sabes qué? Te toco y hoy tú ya vas a seguir hablando diferente. No. Va a tener que trabajar contigo en esa área. Si tú le permites, y te va a poner a la gente más áspera a tu alrededor para moldear tu carácter. Y si tú aguantas, y si no aguantas, pues quédate como eres. Pero las cosas en Dios no suceden por arte de magia. Es verdad que hay que orar y hay que ayunar y hay que buscar de Dios, pero luego está mi parte humana. Por eso es que le dije, la reacción humana. Lo que hace que Dios dicte juicio en un individuo fue mi mala reacción. Pero lo que hace que Dios cambie esa situación mala por una buena es también mi reacción. ¿Cómo reacciono yo ante lo que Dios estableció? Durante yo vea la Biblia a un lugar y quiera acercarme a Dios a mi manera, Dios no me va a atender. Y eso lo hacen hasta los médicos, su médico de cura, su médico de base que usted tiene, le dejó una receta y luego va de nuevo y le dice, ¿sabe que todavía tengo el dolor? Lo primero que le pregunta es, ¿te tomaste el medicamento? No, dice, no me lo tomé. No, acá no vengas a jugar conmigo que no estoy para perder mi tiempo. O sigues el tratamiento o no pongamos más apuntamentos. Lo hacen hasta los hombres. Lo mismo es Dios. Lo mismo es Dios. Y no es bueno solamente darnos cuenta del problema, hermano, porque este versículo nos muestra la causa de por qué el pueblo está mal. Dios es un Dios tan justo que dice que aún al final de los tiempos, para juzgar a las naciones, va a abrir los libros y va a llamar a cada persona individual y le va a mostrar los libros de todas sus acciones. Y son las acciones de ellos que van a dictar a dónde van. Porque Dios es justo. Y antes de abrir una fórmula o de decir los designios, el plan que Él tiene para cambiar mi situación, dice, el problema en lo que te encuentras hundido es por esto.
Si cómo te volviste rebelde, si cómo te exaltaste, si cómo no quisiste depender de mí, dice, yo cerré los cielos. A veces nosotros nos pasamos echándole la culpa al diablo, hermano. Y el pobre diablo, porque pobre diablo, la mayoría de veces es usado por Dios para él establecer el juicio que nosotros nos hemos conquistado. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, esas dos cosas nos bastan. Hoy hemos vivido un verano nosotros seco, hermano. Se cree que entre unos 50 años los hombres más ricos de la tierra van a ser dueños de la fuente del agua potable. Sí, no crea que ya vamos. Hoy en esta resequedad hubieron personas que se ganaron multas por estar lavando su vehículo o regando plantas. Le hicieron una multa, pues no pueden desperdiciar el agua. Y ha sido solo una pequeña señal de resequedad. Imagínense cuando los ríos comiencen a secarse, ya no hay más fuente de agua, y allá el agua levísima, carísima, tiene un propietario que va a decir: yo, si quiero sobrevivir, no le vendo agua a nadie. ¿Y sabe de dónde vamos a tomar agua nosotros? Ahí lo quiero ver comprando botellas de agua. Por eso es que yo ya me ejercito y bebo agua de donde sea, para estar preparado. Así mi cuerpo ya tiene defensas para enfrentar todo eso, porque viene escasez. Si no lloviera y si mandara la langosta, esas langostas fastidiosas que se comían todos los cultivos, de repente ustedes lo ignoran, pero el año pasado hubo una plaga de chinche. Y usted lo ignora, pero los agricultores entraron en crisis. Todavía este año lo hubo, es una chinche verde que se comía todas las plantas y los cultivos, y hubo escasez, los productos subieron de precio. Imagínense una manchada de langostas esas en un cultivo, en un par de horas se come todo un cultivo, hermanos. Y usted va a buscar lechuga al supermercado, no hay. Se lo comió la langosta. Este diablo, dice, no, la maldad del hombre. Todo el movimiento de la tierra, hermanos, es la maldad del hombre. La tierra está mostrando la rebelión del hombre, está mostrando el juicio de Dios. La tierra, los mares, el cielo, todo mundo se ha rebelado contra el ser humano, porque el ser humano ha dictado este juicio sobre ellos mismos. Maremotos, terremotos, guerra, y la iglesia orando para que cambie, pero el hombre mismo ha provocado eso. Y Dios lo está diciendo a Israel: langosta que consuman, y si enviare pestilencia a mi pueblo. Este virus que vino a ocasionarnos, no queríamos vernos, mis hermanos, ni cerca. No nos se salude, por favor, de distancia. Hasta el día de hoy tenemos miedo a acercarnos. Y los que decíamos, no, si el virus no existe, ya están al otro lado. Porque sí existió el virus y se llevó miles de personas. ¿El diablo o nosotros los humanos? Yo no creo que el mundo esté haciendo algo para tener contento a Dios, ni creo que nosotros, la iglesia, estemos haciendo tanto para tener contento a Dios. Pienso que Dios en su misericordia sigue hablándonos y tratándonos a nosotros. 14, y ahí terminamos. ¿Quieres que cambie eso?, dice el Señor. Bueno, existe esto: si se humillare mi pueblo, los que hablan de mí, pues, mi Diosito, mi papito, mi acá, que no sé qué, los que hablan de mí, si se humillan. Yo le decía el domingo pasado que hay cosas que anteceden a la oración para que Dios dé una respuesta. Yo puedo orar mucho, pero Dios no me envía ninguna respuesta, porque hay algo que no he hecho. Y si hay algo acá como designio, como mandato de Dios, es que el hombre se humille ante Dios. Pero la humillación, hermano, no es que estoy pasando un momento de dolor y de crisis y yo vengo al altar poniendo esta es una falsa postura de humildad.
humillación es de adentro. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, si claman, dice Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te mostraré los planes que yo tengo, las cosas grandes y ocultas que tú desconoces. Y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. O sea, acá hay una variedad de cosas, de designios de Dios, como por ejemplo este que dice acá, si buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos. Ese es el peor problema nuestro, que ya vamos a terminar el culto y nos vamos a ir de acá y vamos a seguir viviendo como estamos viviendo. ¿Y qué me importa la hora de predicación? ¿Y qué me importa el mensaje de Dios? Lo pasamos por alto, lo damos por omitido y nos olvidamos de que Dios dice, debe haber un cambio de actitud. Corrige tus caminos. Un hombre que sale de la iglesia, el rey que fue al templo, llevó su situación, se la presentó al profeta que pidiera a Dios, y el profeta le dice, bueno, acá te humillas, ya te humillaste, ok, hoy cambia tu camino, cambia tu accionar, pues. Selecciona a tu gente, con quién te relacionas, a dónde pierdes el tiempo, tu compromiso que tienes con Dios, la prioridad que tiene tu servicio para Dios, tu devoción que tienes con Dios. Peleas por ello, por ese tiempo que es de Dios, lo discutes con tu jefe, lo discutes con tu empleo, pones a Dios como prioritario en tu vida. Si no cambias eso, entonces el juicio de Dios va a reinar siempre a tu alrededor. Vas a tener sitiada tu casa y tu familia, y van a haber mensajeros que te van a estar enviando a amenazarte siempre. Cada boleta que te llega alta es una amenaza que te dice, te voy a destruir, te voy a subir más. A veces nosotros pensamos ver los demonios en persona y no es así. Y entonces está la reacción de Dios. Qué Dios más maravilloso. Si yo fuera Dios, y denle gracias a Dios que yo no soy Dios. Pero si yo fuera Dios, yo no tenía intenciones en estarle soportando a ustedes, ni ustedes a mí. Pero como Dios no es yo, ni yo soy Dios. ¿Cuánto nos ama Dios, hermanos? Que si nosotros aplicamos estos mandatos a nuestra vida, entonces dice, yo oiré desde los cielos, allá bien lejos. Acá sí Dios se ha ido a una gran distancia, porque la mayoría de veces dice, yo voy a estar ahí. Pero acá dice, he estado tan lejos por tus malos caminos, pero a la distancia que estoy, si haces todo esto, yo te voy a escuchar, yo te voy a oír y perdonaré tus pecados. Dios es el único que sabe que mis faltas no son faltas, son pecados. No, es que he cometido unas faltitas por ahí. Es Dios el que dice, no son faltitas, son tan graves que hay juicio y se llama pecado. Y si yo perdonaré tus pecados, y luego no solamente te voy a bendecir a ti, voy a sanar tu tierra. Una familia en bendición. Porque lo que Dios quiere es una iglesia sana, una iglesia victoriosa. Pero esta iglesia local, para que sea victoriosa, necesita de familias victoriosas. Entonces Dios tiene que sanar toda una tierra, porque familia acá, familia allá, familia allá, familia allá. Toda una nación tenía que sanar en Israel. Y acá tiene que sanar mucho para tener una iglesia en victoria. Si se humillare mi pueblo. Cierre sus ojos, por favor. Te damos gracias esta mañana. Bendecimos tu nombre, Señor.